Imagina un juego en el que ganes muchísimo dinero, pero a la par tu vida en todo momento está en riesgo. Hoy, en Te lo explico a detalle, hablaremos del juego del calamar 2. El juego del calamar es una crítica a la sociedad, en cómo por el dinero podemos sacrificar hasta nuestra vida. A la par que escogían un sector vulnerable para jugar, aquellos que se endeudaron por apostar, ya sean inversiones muy riesgosas que terminaron fallando, o en juegos de azar, o los que tenían una necesidad tan grande que se aventaban a jugar por el sueño de ganar ese dinero que resolvería todos sus problemas. Pero cuando eso le ocurre a nuestro protagonista, vemos que dista de la realidad. Seung Yoon-hun ganó los Juegos del Calamar y con ello el codiciado premio, pero ha quedado marcado de por vida, porque le ha traumatizado ver tantas muertes, se siente culpable por tener ese dinero que él considera como sucio, y cómo todos estaban tan empeñados en conseguir ese premio. Cuando estaba a punto de irse a visitar a su hija, ya que pues también había perdido a su madre, que había muerto, un encuentro desafortunado lo cambia todo. A lo lejos ve al tipo que lo reclutó para los juegos y se obsesiona con la idea de detenerlos. Porque a pesar de lo que vivió, sigue creyendo en la humanidad y quiere evitar a toda costa que más gente pasara por ello. Es así que se enfrasca en una búsqueda interminable para encontrar al reclutador y que éste lo guiara con su líder, contratando a aquel prestamista al que le debía dinero. Y su equipo, esta temporada en general, la sentí más cómica que la anterior, que era desde mi perspectiva más oscura. A la par nos enteramos de que el policía que se infiltró en la anterior temporada para buscar a su hermano sobrevivió, porque fue salvado por un marinero, y este también está empeñado en parar los juegos, porque él vio inclusive cómo descuartizaban a los jugadores muertos para vender sus órganos, pero sin pruebas la policía no podía hacer nada ni quería ayudarlo. Es más, creían que era parte del trauma por lo que le pasó, y este se niega a revelar quién le disparó, porque fue su propio hermano, el que le donó el riñón al que estaba buscando, y no sabemos si se volvió despiadado desde que murió su esposa. Nos permitieron ver que el hermanito de la jugadora 67 está bien y lo cuida la mamá de Sang-woo, a la cual le dice abuelita. Aún así sigue buscando Seung Ji-hoo a su mamá, pero el buscador no ha dado con ella. También conocimos la historia de una de las guardias del juego, que está desesperada por encontrar a su hija, pero no lo ha logrado. Y a uno de los próximos jugadores que tenía una hija con leucemia, la cual necesitaba un tratamiento costoso. Cuando por fin dan con el reclutador en una cómica persecución, notan que hay algo extraño en él, pues compra muchísimo pan y les da a elegir a las personas un boleto de lotería o el pan. Y cuando casi nadie escoge el pan, empieza a aplastarlo con molestia. Era sádico, disfrutaba ver sufrir a los demás. Era un psicópata porque planificaba sus actos y a partir de que contó con el poder de un arma no pudo parar. Es así que termina matando al prestamista en un juego de piedra, papel o tijeras -1. Y se encuentra con el protagonista en medio de un juego de ruleta rusa, termina con su vida. El policía también lo encuentra y a pesar de las súplicas del secuaz, decide involucrarlo en su plan para acabar con los juegos. Después de Halloween logran que el líder dé una nueva invitación a Seung Yoon-hun y con un localizador lo seguirán para acabar con los juegos, pues ya contaban con suficientes armas y un equipo especializado. Demasiado fácil, ¿no? El policía omitió importantes detalles, como que el líder era su hermano, y confiar en un marinero que llevaba 2 años sin encontrar la isla y que a pesar de que decía que tenía una super experiencia, y no buscan a otro marinero para rectificar esta opinión. Extraño, ¿no? Seung Yoon-ho termina de nuevo en aquel lugar que lo traumó, donde conoceremos a nuevos jugadores, y con la novedad de que en cada juego pueden votar para terminarlo y llevarse ese dinero, pero el localizador ya no lo tenía el protagonista, así que tendríamos que descubrir si volvería a sobrevivir. Mi perspectiva, siento que sí evolucionó el personaje, vemos 156 menos confiado, pues ya con la perspectiva de lo que sabe que pasó, muchísimo más serio, un personaje que ha madurado. Los nuevos personajes, para mí los más destacados que yo amé es a la mamá que va a ayudar a su hijo, el 07, y lo regaña. Cómo trataban de mantenerse unidos. La jugadora 095, que ya quería irse y no la dejan, una de las que más me dolió. La jugadora que era trans y cuenta su historia, cómo fue rechazada por ser trans en el ejército, cómo no se sentía segura de su cuerpo y por eso quería el dinero para hacerse las operaciones y poder empezar en un lugar nuevo.
jugador que iba para ayudar a su hija con leucemia, el 246, la chica 222 que está embarazada del 333, que realmente me molestaba que él no se preocupaba por empezar una familia o por realmente mostrarle su apoyo. Cuando tuvieron la oportunidad de hablar, él, pues sí, realmente demostraba que solo iba por el dinero, porque la familia siempre iba al final, de que pues quería que ella le solucionara sus problemas. Todo mal ahí. El 388 que estuvo en la Marina y que era muy amigable, ¿saben? Y finalmente, si aún faltaba lastimar más al 456, su mejor amigo, aquel con el que apostaba. Es triste que por falta de comunicación el jugador 390 haya terminado en los juegos. Se divorció y lamentaba no estar para el 456 porque no le prestó el dinero y después se enteró que su madre moría. Porque siempre habían estado juntos, ¿saben? Como en la huelga de los trabajadores, estaban ahí para apoyarse. Al final sabían que contaban el uno con el otro. Los detestables. Temas a la señora de las maldiciones que la neta no aportaba nada a la trama, era bien insoportable, diciéndole a todos que morirían, solo porque no querían jugar con ella. Y en un juego casi pierden porque ella no controlaba sus nervios, 0 de 10. El jugador 100, un viejito bien terco que no quería que pararan los juegos y que realmente todos los veía como su competencia, no sé, no me cayó bien. Thanos y sus secuaz querían hacerse los chistosos todo el tiempo. Y Thanos por momentos era como simpático, ¿sabes? Como estos personajes que los odias, pero de repente te caen bien. Sobre todo cuando trataba de coquetear o cuando le daban como estos ataques de energía en donde todo el mundo estaba serio y a él como que le pasaba. Pero el secuaz no terminaba de convencerme, ¿saben? O sea, como que todo el tiempo le pedía opinión, o sea, como que da bien. Al final se termina quedando con la droga, vemos que él sí era un adicto, termina matando a un personaje que me caía bien. Siempre estaban bulleando, como que ese era su papel, ¿saben? Bulleaban al 333 porque según por su culpa estaban súper endeudados, cuando en realidad pues era un youtuber, ¿no? Y les aconsejó que invirtieran en una criptomoneda, pero al final ellos decidían. Entonces, súper mal esa onda. Y además de eso, como que no se le veía personalidad. Terrible ese personaje. Y bueno, el final de Thanos, pues también vemos cómo puedes llegar a hartar tanto una persona, o sea, de que de verdad lo molestaba y lo molestaba al 333 hasta que este termina con su vida. Antes de empezar a hablar de los juegos, quisiera que me dejaras en los comentarios saber cuál ha sido tu juego favorito. Hablemos de los juegos. En la primera temporada yo sentí que eran más drásticos y realistas. En esta segunda se sentía menos tensión y una vibra más divertida, inclusive se apoyaban. Nuestro juego principal reaparece, luz roja, luz verde, en el cual los jugadores deben cruzar la línea antes de que se acabe el tiempo y sin ser descubiertos por la muñeca. Si ocurre, son eliminados. Es decir, los asesinan. El jugador 456 ya lo sabía y trata de advertirle a todos. Sin embargo, piensan que ha perdido la cabeza y es que creían que solo era un juego de niños y que a ninguno le pasaría nada. Y además también tenían como esta tensión o como esta sospecha de que solo les decía como para que él ganara de nuevo. A pesar de ello, siguieron sus indicaciones y por un tiempo todos iban sobreviviendo. Hasta que una abeja se atraviesa en el camino de la 196 y todos entran en pánico cuando la eliminan. Porque ven que en verdad matan a las personas. Muchos tratan de correr y evidentemente no sobreviven. Ahí viene la primera votación. Vemos la parte más cruel de estos juegos. Pierdes humanidad, no te importa el miedo de la otra persona. Estás empeñado en seguir porque necesitas ese dinero, porque si sales sabes que tu vida será miserable o que ya no puedes salir de esa deuda, que te pasará algo. O sea, sabes que realmente no hay muchas salidas. Otras, cuando ya se dan cuenta que su vida está en riesgo, en verdad querían salir, pero están limitadas por la voluntad de los demás. Con la riqueza, ¿saben? Aquellos que disfrutaban de estos juegos, los que lo veían como un espectáculo, porque estaban aburridos de lo que ya vivían con tanto dinero y en verdad disfrutaban ver cómo estas personas hacían de todo para sobrevivir. Y finalmente los que se aprovechan de la situación, pues por ejemplo regañan a la Guardia 11 por matar a las personas, porque las necesitaban vivas para robar sus órganos y que estuvieran en buen estado. Así que gana el círculo y los juegos continúan. 456 les informa del siguiente juego. De hecho tienen una pesadilla, pero era evidente que no sería tan fácil. Es así que cambian el juego y todos le reclaman.
pero lo defiende el 001, quien ya había defendido al 333 cuando Thanos y sus secuaces lo estaban golpeando, mostrando audacia para los golpes. Pero mi 456 parece que no aprendió la lección y comienza a confiar en el 01, que evidentemente es el líder o villano. El segundo juego para mí fue mi preferido de la temporada. Era un circuito de minijuegos donde tenían que pasar el juego del Tachi, que era con el que entraban, lanzamiento, un juego de dados Gonji y trompo, y el de dominadas con el pie. El equipo por el que nadie apostaba, la jugadora 120, la 095, la 140, la de las maldiciones y el 07, ellos logran ganar, lo que les da esperanza a los demás, siendo uno de los mejores momentos. El 456 también pasa por un tenso momento en el que no sabían si el líder lograría el trompo, pero al final lo superan. Aunque siendo muy realista, en este juego yo también sentí que sobrevivieron muchos, cuando era difícil lograr todo en ese tiempo. La presión y el reloj eran los principales enemigos. Aún así, al no juntar tanto dinero, deciden jugar el tercer juego, porque ese es el problema de las apuestas y toda esta adrenalina que sientes como de, claro, en el siguiente vamos a tener más. El carrusel, en donde tenían que formar pares o nones y entrar a una puerta. Si no lo lograban, morían. Y ahí perdemos a la jugadora 095, porque cuando por fin logran encontrar un cuarto, alguien la empuja y el jugador 333, con el fin de salvarse y de según salvar a la 222, le quita su lugar y ella termina muerta. Pero el reloj se terminaba. Si él no lo hacía, morirían todos. Y también ahí el 390 empieza a dudar del 01, porque ve cómo mata a otra persona para sobrevivir sin titubear. Pero a punto de decírselo al 456, el 01 vota por detener los juegos y este decide dejarlo pasar. Y pasamos al desenlace de esta segunda parte. En la última votación existe un empate, lo cual desata el miedo y enojo de ambas partes, y en una pelea en el baño terminan victoriosos los del Tache, para dejar de jugar, pero el 456 les menciona que por la situación van a atacarlos. La desesperación hace que la gente actúe irracionalmente. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por sobrevivir? El 456 marca un plan, en el cual la jugadora 120 les enseña a usar un arma. La mayoría son los que ya no querían jugar del equipo del Tache, entre ellos el 388, 390, 246, el 456, etc. Pero todo sale mal, evidentemente. Las municiones se terminan, los guardias no entendían por qué el líder los estaba atacando, terminan arrinconándolos y el 456 se va con el 390 a buscar al líder, porque son mejores amigos. Además, ¿saben? O sea, como que siento que sí desarrollaron mucho su amistad. A final de cuentas, entendemos que el 390 siempre ha estado para el 456. Justo con él fue como peligrosos, ¿saben? Mandan al 388 por las municiones, el cual no regresa, porque entra en pánico y se queda ahí estático. La 120 va a buscarlo, porque necesitaban las municiones, pero como ellos ya están en el cuarto, entienden como que se han rendido, y a todos los demás los matan. Inclusive al 246, una de las muertes que más me dolió. Y también el líder le quita la vida al 390, dando una fuerte estocada al 456, diciéndole que si se divirtió jugando al héroe, y tiene que aceptar las consecuencias de sus actos. El equipo alterno de la historia secundaria sigue sin dar con la isla, porque también tenemos un infiltrado, el sospechoso capitán, que solo recaba información y los desvía de llegar a la isla. Inclusive mata a uno del equipo cuando lo descubre. Ese policía, en vez de ponerse pilas, nada más quedó bien clown en esta temporada. Lo único que me queda de esperanza es que fuera una pesadilla, que el final no ocurrió, que fue un sueño premonitorio y nada más. Pero tal vez estoy evadiendo la realidad, y así termina la historia. ¿Creen que fue un sueño al final? Bueno, esta ha sido mi opinión, espero te haya gustado. Si te gustó me dejes un like, un comentario, lo compartas y gracias por ver el video. E igual en los comentarios me dejes si quieres que hagamos una comparativa con la temporada 1 del Juego del Calamar, teorías sobre la tercera.